Termodinámica 2. Parte 2. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de hoy día? Hoy día tenemos que conocer los procesos térmicos. Ahí está. Los procesos térmicos. Tenemos que conocerlos. ¿Ya? Bueno, nosotros habíamos visto que la primera ley, para la primera ley, el calor que se le entrega a un sistema es igual al trabajo más variación de la energía, ¿no es cierto? Esto es el calor, esto es el trabajo y esto es la energía interna. Energía interna. O sea, esto quiere decir que un sistema se necesita calor. Se necesita calor, ¿no? Por ejemplo, acá. Esto vamos a hacer lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Tenemos agua. Ahí está. Agua. Ahí está. Y nosotros encendemos una llama, ¿no es cierto? Encendemos nuestro... ¿Cierto? Acá está nuestro calentador. Ahí está. Entonces, aquí lo que está haciendo es transmitirle, ¿qué cosa? Acá lo que transmite es el calor. Es lo que va a transmitir el calor. Y el agua, como recibe calor, ¿no es cierto? Se va a mover. Las moléculas se mueven. Las moléculas se están moviendo, ¿no es cierto? Existe un movimiento molecular. Las moléculas se están moviendo y se están chocando entre sí. Y no solamente se chocan entre sí, también se chocan contra las paredes del recipiente que lo contiene. Ahí también se chocan, ¿no? O sea, cada choque entre molécula y molécula hay una alta temperatura. Y cuando se choca con el recipiente que lo contiene, también hay una alta temperatura. Es como que si yo tengo dos piedras y yo las golpeo, ¿no es cierto? Después del golpe, siento que quema, ¿no es cierto? Después del golpe siento que en el contacto donde se han encontrado ambas piedras, ahora está caliente. ¿A qué se debe? Se debe porque ese choque ha transmitido energía, ¿no? Y eso hace de que no solamente haya una molécula ni dos moléculas, hay millones y millones y millones de moléculas que se chocan entre sí y se chocan con las paredes del recipiente. Ahora, este movimiento molecular se llama energía interna. Energía interna, ahí está. Esa es la energía interna. Ahora, si nuestro vapor, ¿no? Nuestro vapor va a elevarse y supongamos que acá tengamos una tapa, ¿no es cierto? Una tapa, nuestro recipiente tiene una tapa. Estos vapores logran inclusive levantar la tapa, la levantan, ¿no? Porque hay un trabajo, perdón, hay una fuerza. Esa fuerza hace que los vapores chocan contra la tapa y comienzan a moverse, la tapa se mueve. Este movimiento se debe a una fuerza. Esta fuerza es la que va a producir trabajo. Ahí está, miren, ahí están las leyes de la termodinámica. Calor, que viene del fuego, la energía interna, cuando las moléculas del agua comienzan a agitarse, comienza a hervir el agua, ¿no? Entonces, ese movimiento es la energía interna y la fuerza que emite estos vapores, realizan trabajo. Esto es la primera ley de la termodinámica que hemos visto en la clase anterior.
¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? No, profe. Ya. No sé si quieren tomar una fotito. A ver, yo quiero borrar la pizarra porque quiero explicarles. A ver si quieren tomar una fotito. No está en su diapositiva. No lo está, pero quiero que ya comenzar con la termodinámica parte 2. Ya, chicos, un poquito rápido, por favor. Voy a borrar. Entonces, ya sabemos que la primera ley de la termodinámica es así. Ahora vamos a aplicar la primera ley de termodinámica. Para eso vamos a tener procesos. El primer proceso se llama proceso isobárico. Proceso isobárico. Ahí está. ¿En qué consiste el proceso isobárico? ¿En qué consiste? A ver, a ver, ya. Vamos a suponer que yo tengo un recipiente. Vamos a suponer que yo tengo un recipiente, ¿no? Y acá tenemos agua. Vamos a seguir con el agua, ¿ya? Porque lo pongo esto porque sé que ustedes lo conocen, ¿no? Está más al alcance, ¿ya? Y acá tenemos el recipiente cerrado, un recipiente cerrado, ¿no? Ahí está. Y acá se le va a transmitir calor, ahí está, calor, Q, calor. Entonces, esto, como les dije, se vuelve vapor, y ellos emiten una fuerza que es la misma. Si la fuerza es la misma, entonces quiere decir que aquí hay un término que se llama presión. Quiere decir que la presión que está dentro del recipiente va a ser la misma. Entonces, si es igual, o sea, si la presión es igual o la fuerza es igual, entonces vamos a llamarle proceso isobárico, porque el proceso isobárico es aquel proceso en el cual la fuerza, ¿no?, es la misma y también la presión es la misma. Entonces, esto es un caso especial para ciertas sustancias que emiten fuerzas iguales. Entonces, estas fuerzas en sí, en conjunto, todo ese conjunto se le va a llamar presión, que es una presión constante. Es una presión constante. Por lo tanto, esto yo lo puedo llevar a un gráfico. Como ustedes han llevado matemática, a la vertical le vamos a llamar presión y a la horizontal volumen. Ahí está. Volumen. Por ejemplo, a ver, antes del fuego era este pedacito de agua, ¿no? Este poquito de agua. Entonces acá tenía un volumen inicial, ¿no es cierto? Entonces para acá le ponemos volumen 1, volumen inicial. Y obviamente se encuentra a una presión indicada, pero la más indicada es la atmósfera. Le vamos a llamar por acá presión atmosférica, que es P1. Le vamos a llamar presión atmosférica. Presión atmosférica. Ahí está. Es el P1. Entonces, entre BI y P1 hay dos variables. Ahí están las dos variables. Ahí están las dos variables. Pero, ojo, como hay presión a consecuencia del calor, entonces los vapores van a comenzar a subir. Y estos vapores, al subir, va a emitir un volumen final, que es el vapor de agua que ha crecido, o sea, el volumen ha crecido. Por lo tanto, acá le vamos a poner volumen final.
Ahí está. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pero en este caso, como dicen que la presión es la misma fuerza, por lo tanto es la misma fuerza que el P1, es la misma fuerza. Ahí está. Entonces, ¿dónde está el recorrido del ciclo? Chicos, ustedes recuerden ciclo termodinámico que hemos visto en la clase anterior. Entonces, ¿dónde se encuentra el ciclo? El ciclo se encuentra acá, ¿ve? Ahí está. Este es el proceso. Este proceso se llama proceso isobárico, donde las presiones son iguales. La presión es igual. ¿Ya, chicos? A ver, aquí le vamos a poner los valores. El volumen puede estar en metros cúbicos y la presión puede estar en newton por metro cuadrado, porque esa es la unidad de la presión. O simplemente pascales. Le vamos a poner mejor pascales. Pascales. Esa es la unidad de la presión, pascal. Entonces, hemos dicho en la clase anterior, según las leyes de la primera ley, ¿no? De la termodinámica, entonces, aquí se va a realizar trabajo. ¿Por qué? Porque el agua estuvo aquí. Inicialmente el agua estuvo acá. Ahí estuvo el agua. Pero cuando el calor se le dio, entonces al agua le va a costar convertirse en vapor. Y el vapor va a subir. Pero para subir, ¿qué se necesita? Se necesita trabajo. Es como ustedes, ¿no? Si ustedes le dicen, chicos, vayamos al quinto piso. Uy, hay que subir, ¿no es cierto? Hay que subir y eso nos cuesta trabajo. Así, los gases le va a costar trabajo ascender desde cuando era líquido y llegar hasta un extremo. Un extremo. Entonces, aquí está el trabajo, ¿no? W es el trabajo. Y por lo tanto, el trabajo va a estar dado por esta área que está pintada. Eso es el proceso isobárico. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? El trabajo, para calcularlo, bastará multiplicar presión 1, o simplemente P, ¿ya? Porque es la misma. Presión por volumen final menos volumen inicial. Esta es la fórmula para calcular el trabajo. Nada más. Eso sería todo. ¿Ya, chicos? A ver, una captura un poquito rápido para decir, porque faltan más procesos. ¿Ya? Ya, chicos, por favor, un poquito rápido. Tomen una captura. En este caso, en el proceso isotérmico, la temperatura es constante. Temperatura es constante. Ese es el proceso isotérmico. La temperatura es constante. A ver, ¿cómo podemos identificar ese proceso? ¿No es cierto? Vamos a suponer que yo tengo un recipiente, ¿no? Un recipiente cerrado, ¿no? Un recipiente cerrado, ahí está, pero que adentro hay agua. Sigamos con el agua, para que usted lo entienda. Entonces, cuando se le pone el fuego, esto comienza a emitir. Llega a tal caso que comienza a hervir el agua, ¿no es cierto? Ustedes han visto cómo hierve el agua, ¿no es cierto? Entonces, cuando el agua hierve, chicos, acá presten atención, cuando el agua hierve, se encuentra a 100 grados Celsius, un ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Antes de hervir, nosotros podemos ver que el agua está a 90 grados, a 95 grados, pero a la vez está brotando la primera burbuja, está brotando la primera molécula que ya se va a convertir en vapor. Pero en este momento, la temperatura es de 100 grados cuando comienza a hervir. Ya cuando todo está emitiendo sus burbujas, esto siempre va a permanecer 100 grados. O sea, en este caso, la temperatura va a ser constante. ¿Cuándo deja ser constante? ¿Cuándo va a cambiar? Cuando, en este caso, todo
se vuelve vapor. Todo se vuelve vapor. O sea, no hay ninguna gota de líquido. No hay. Cuando no hay ninguna gota de líquido y todo se hace vapor, ahí recién va a perder o va a dejar de ser 100 grados. Va a llegar a 105, luego va a llegar a 110, a 120, 140, 180, 200 grados centígrados y todo va a ser vapor. Pero en este proceso ya va a cambiar la temperatura porque va subiendo. El único que no va a subir y se va a mantener lo mismo cuando el agua hay líquido y hay vapor. Líquido y vapor. Ahí se va a mantener los 100 grados. ¿Cómo se llama el proceso? Proceso isotérmico. ¿Y cómo lo podemos graficar? ¿No? Igualito la presión versus el volumen. Entonces, si yo tengo una presión determinada, presión 1, y yo tengo un volumen determinado, acá me va a generar un punto. Ahí me va a generar un punto. Pero, si es 100 grados, que se va a mantener lo mismo, entonces quiere decir que acá el volumen, primero fue líquido, ahora el gas sube, el vapor sube, le va a costar subir y va a llegar a un volumen final, que va a ocupar todo el recipiente de vapor. Entonces, en este caso, lo vamos a llamar volumen final. Ahí está. Y esto admite otro tipo de valores, ¿no es cierto? Como ustedes se dan cuenta, aquí el volumen va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, ¿no? Y la presión, ¿qué va a suceder con la presión? La presión va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Aquí, espérate, lo voy a subir un poquito más arriba, ¿ya? Lo vamos a subir un poquito, aquí lo ponemos. Ahí está, presión 1. Cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Ya, chicos? Cuando ven que ustedes ya su vapor ya está todo está centrado, entonces la presión va a disminuir, va a ser diferente. Y aquí vamos a tener otra presión, presión 2. Ahí está. Ahí tengo otro punto. Entonces, nuestra gráfica será esta. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama isoterma. La isoterma. Entonces, cuando es un proceso isotérmico, la curva va a ser así. Así va a ser la curva. ¿Ya, chicos? Así va a ser la curva. Cuando es un proceso isotérmico. ¿Ya, chicos? Esto es el caso cuando la temperatura es constante. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo puedo calcular el trabajo? El trabajo lo puedo calcular multiplicando NR, ¿no? NR T por el logaritmo de la velocidad final sobre el volumen final sobre el volumen inicial. Ahí está. Esto lo vamos a poner más arriba. Volumen inicial. Esta sería la fórmula para calcular el trabajo. Ahí está. Bueno, aquí sí hay que tener cuidado porque tenemos que hacer el álgebra, ¿no? El N, ¿qué significa el N? El N se refiere al número de moles. Número de moles. El R, constante universal. Constante universal. O sea, quiere decir que para los problemas, en los problemas yo le voy a dar el valor de esa constante. La T es la temperatura, ya se sabe, es la temperatura constante, ¿no? Es la temperatura constante, ¿no? Por ejemplo, este puede ser 100 grados, ¿no? 100 grados Celsius, ahí está. El BF y BI, estos dos son volúmenes. Volúmenes inicial y final, ahí está. Estos son los volúmenes. Esto sería para ya cuando piden calcular el trabajo, ¿no? Eso sería la fórmula. ¿Ya, chicos? A ver, una copia un poquito rápido, chicos. Pueden tomar una captura. A ver, chicos, el proceso isocórico, ¿en qué consiste este proceso? Aquí el volumen es constante. El volumen es constante. O sea, quiere decir que el volumen se va a mantener.
se va a mantener, ¿no? A ver, vamos a hablar sobre términos industriales, términos termodinámicos propiamente dicho. Vamos a tener un recipiente, voy a tener yo un recipiente, ¿no? Un recipiente que contiene gas. Gas. Este contiene gas. Le vamos a poner gas. Ahí está, ¿no? Por acá le ponemos gas. Este recipiente tiene gas. Y aquí tenemos, y acá tenemos un pistón. Un pistón. ¿Qué cosa es un pistón? Un pistón es un dispositivo que está netamente, ¿no?, preciso en ambos extremos y que éste se puede mover subiendo o bajando. Es un pistón que en su forma clásica se ve en un motor. En un motor hay bastantes recipientes, y cada recipiente tiene varios pistones. Hay motores que tienen 6 recipientes, hay otros que tienen 8 recipientes, hay otros que tienen 12. No sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? Motores de 4 tiempos, motores de 6 tiempos, motores con 6 cilindros, no sé si ustedes habrán escuchado. Es por eso el detalle, es que un recipiente tiene un pistón y tiene un gas. Adentro tiene un gas. Ahí está. Entonces, este pistón no se mueve para nada, ahí se mantiene. Quiere decir que acá va a tener un volumen determinado, o sea, constante. Va a tener un volumen constante. No va a cambiar para nada. Entonces, quiere decir que aquí puede cambiar al inicio las demás variables. O sea, va a haber una temperatura inicial, ¿no? Y también va a haber una presión inicial. Ahora, si nosotros lo cambiamos, ¿no? De repente le aumentamos, ¿no? No me está saliendo bien mi recipiente. Ahí está. Ahí está. El volumen es el mismo, el volumen se mantiene el volumen. Entonces, pero sucede que cuando se ha transmitido la energía, ahora pasó a ser temperatura final y presión final. O sea, las variables temperatura y presión han cambiado. Aquí estado 1, aquí sería el estado 1, y acá sería el estado 2. Ahí está, el estado 2. Entonces, por ejemplo, de repente comenzamos con la temperatura ambiente, 25 grados, y la presión puede ser una atmósfera. Cuando se incrementa la energía, entonces ahora, de lo que estaba a 25 grados, de repente ahora está a 80. Y de lo que estaba a una atmósfera, de repente ya tiene 3 atmósferas, o sea, ha cambiado. Significa que ya pasó de un estado 1, ahora pasó a un estado 2, pero que el volumen sea constante, o sea, el valor del recipiente se mantiene. ¿Cómo se grafica esto? Esto se grafica de la siguiente manera. Tenemos igualito presión y volumen, y un volumen que es la B está acá. Ahí está la B. Entonces, lo que habrá cambiado es la presión. Presión inicial, que es acá, presión inicial, y la presión final puede ser acá arriba. Entonces, cada volumen va a admitir una presión, un punto. Acá, la misma presión con el mismo volumen. Es que tiene que ser el volumen porque es constante, por eso que tiene que ser el mismo volumen. Y acá vamos a tener una rayita. Este es el proceso. Este proceso sería proceso isocórico. También tiene otro nombre. También se le llama proceso
volumétrico. Volumétrico. Así que ya saben, proceso isocórico o proceso volumétrico es lo mismo. Entonces, nuestra gráfica simplemente es una línea vertical, nada más. Y con eso nosotros ya podemos realizar algunos principios, ¿ya? A ver, tomen una captura, chicos, una captura. Decimos, en un proceso adiabático no hay transferencia de calor. Q igual a 0, nada más, ¿ya? A ver, chicos, veo que están apagando las cámaras. Ya, de aquí voy a tomarle una captura para ver quiénes son los que tienen la cámara apagada. Ya, así nos hemos quedado con sus padres. Tienen que encenderla, por favor, ya, enciéndenla. En un proceso adiabático, insistimos con nuestro recipiente y el pistón. A ver, acá. Ahí está. Nuestro recipiente está por acá. Acá está el pistón. Y por aquí está el gas. Acá le ponemos el gas. Gas. Ahora sí, un gas cualquiera. Ya. Ahora, ¿qué sucede? Que acá va a haber una presión 1, va a haber un volumen 1 y acá va a haber una temperatura 1. Pero ojo, aquí ya no le voy a poner fogata. Este calor ya no va a haber ya. Ya no va a haber ese calor. Ya no ya. Porque es adiabática. ¿Ya, chicos? En un proceso adiabático, todos los recipientes están aislados, todos. E inclusive hay recipientes que tienen material aislante, como por ejemplo el ternopor. El ternopor es un material aislante que no permite ni que se vaya, ni que pueda ingresar calor. No, está aislado, térmicamente aislado. Entonces, aquí ya es el estado 1, ¿no? Por ejemplo, estado 1. Y el estado 2, ¿cómo sería? A ver, el mismo recipiente, pero el pistón ha subido. O sea, logró subir el pistón. Logró subir. O sea, el vapor le ha aplicado una fuerza. Y si le ha aplicado una fuerza, entonces quiere decir que ha hecho trabajo. Ha realizado trabajo. Y ahora ya no va a ser la presión la misma. Ahora va a ser presión 2. Ya no va a ser volumen el mismo, porque ha cambiado, se ha hecho grande. Se ha hecho grande. Este va a ser el volumen 2. Y la temperatura también ha cambiado, temperatura 2. Ahí está. Y gráficamente nosotros lo tenemos que conocer como el PV. Siempre va a ser el PV. Entonces, quiere decir que en un proceso adiabático, si la presión fue presión 1, pues acá vamos a tener un volumen 1. Ahí está. Ahí está. Si tenemos presión 2, por acá le ponemos presión 2, entonces vamos a obtener volumen 2. Entonces, matemáticamente hacemos esto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes su profesor Joseph? El profesor Joseph es el que les enseña álgebra, ¿no? Creo, me supongo. Es el que les enseña, ¿cómo se llama eso? Sistema de coordenadas, ¿no? Así se llama el tema, ¿no? Sistema de coordenadas, funciones, pero aquí se está aplicando. Aquí ya estamos aplicando, ¿no? Por ejemplo, yo he enseñado razonamiento matemático, como 6 años he enseñado razonamiento matemático. Ya, pues ya, ahora sí me voy a dedicar a la aplicación de los términos matemáticos, vamos a aplicar al curso. Y esto es el curso de física. Y esos puntos los vamos a unir y va a quedar de esta manera. Ahí está. Ese es el proceso adiabático. Como ha realizado trabajo, nuestro trabajo va a estar presente mediante esta línea encerrada.
y acá se ha realizado el trabajo. Ya chicos, ese es el proceso adiabático. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profe. ¿Todo está claro? Ya. Bueno. Ya, a ver, chicos. Voy a darle la asistencia. Ahorita les entrego la asistencia. Ahí va. ¿Ya lo recibieron? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Ahorita he hecho una captura de pantalla y bueno, pues chicos, a los alumnos que tienen su cámara encendida, lo han mantenido con la cámara encendida, hoy día tienen puntos adicionales. Le voy a agregar, pero que eso se interprete como una obediencia, como un respeto, a la institución educativa, ya a la norma que ustedes, cuando sean de aquí a 10 años, 15 años, ¿no? Sean grandes ciudadanos. Chicos, les voy a compartir un quizzis, ¿ya? Un quizzis, por favor. A ver, un quizzis, habiliten sus máquinas. Yo le envié mi asistencia, profe. Ya, gracias. A ver, un quizzis. Habiliten, chicos. Ahorita les paso el código. Este es el Profe, código. ah, Ahí está el código, chicos. Ingresen.